Ahora, en la práctica, en los robots industriales, ¿qué tipo de actuadores tenemos? Bueno, por un lado, primero tenemos los actuadores neumáticos, en los cuales la energía neumática almacenada en un compresor es transformada en energía mecánica mediante pistones o turbinas. En el caso de un pistón que es reciprocante, pues vamos a obtener un movimiento lineal, y si usamos una turbina vamos a obtener un movimiento de rotación. En este caso, el fluido que es comprimido y que produce ese desplazamiento de pistones aire, y en el caso de los hidráulicos, el fluido que está siendo comprimido es por lo general un aceite. También lo que hace es que ese aceite entra por un lado y mueve un pistón que produce el desplazamiento lineal, y si quiero moverme al otro, el aceite intercambio y lo hago que entre por el otro lado del pistón y se mueva en la otra dirección. Y bueno, por último también lo tenemos los motores eléctricos. ¿Qué características deben tener los actuadores de cara a ser empleados en los robots? Primero, que sean baja inercia. Imagínense que ese motor que va en un robot serial, tenemos 6 motores, ya que tiene 6 grados de libertad. Y los últimos motores van montados sobre los brazos, que a su vez se van a estar moviendo. Entonces, si coloco motores con mucho peso, que van colocados en un brazo que se esté moviendo y siendo acelerado, esa masa por esa aceleración va a producir fuerzas que me van a hacer que el robot tiemble o pierda precisión, ya que tiene esa fuerza externa debido a la alta inercia que generaría tener un motor con mucha inercia. Por eso se recomienda que se tenga una baja inercia, que tenga una alta relación potencia-peso, es decir, con un peso muy pequeño que suministre una gran potencia, que acepte sobrecarga, porque bueno, estos sistemas son propensos a sobrecarga, y también que tenga la capacidad de suministrar cargas en impulso elevadas pero puntualmente, que sea capaz de operar a altas aceleraciones, que tenga amplios rangos de velocidad para yo moverme de una velocidad, desde velocidades en un sentido, digamos negativas, al otro sentido positivo. Precisión, esto es muy importante porque la precisión del actuador al final es la que me va en alguna medida ver la precisión total del robot. Hay que contar que no es solo esta precisión, sino también los errores que puede haber en la manufactura, en las juntas del robot y en las dimensiones de las piezas. Y que sea capaz de rastrear la posición que tiene el actuador de una manera precisa. Esto lo veremos con detalle observando los tipos de sensores que son empleados en los robots. Vamos en detalle a los actuadores neumáticos. Ellos funcionan similar a los actuadores hidráulicos. En un caso es el aire comprimido por un compresor que desplaza un pistón. Lo podemos ver en la figura. Entra el aire por este lado del pistón, desplaza el pistón hasta que llega a tope. Luego pues intercambiamos a través de una válvula. Esto va unido a un compresor, y aquí tenemos una válvula que me da las dos vías, o bien en esta dirección, o bien ahora que se necesita es suministrar aire por esta dirección, esta entrada, para que ahora el pistón se mueva en el sentido contrario, así hasta que llegue hasta el otro final de carrera. Los hidráulicos funcionan de la misma manera, lo único que en vez de haber aire es aceite. Aquí tenemos una imagen donde vemos una retroexcavadora que está siendo actuada a través de actuadores hidráulicos. Aquí pueden ver uno y aquí otro. El desplazamiento de este actuador es el que me define las posiciones que opta la pala. Motores eléctricos, se emplean varios. El primero de ellos es un motor paso a paso, pero este se emplea principalmente a nivel de robots que no se desplazan a grandes velocidades y tengan aceleraciones, o en la parte como en el laboratorio a nivel de modelismo y de prototipado, para solamente observar el movimiento del robot, más no someter el robot a altas velocidades y aceleraciones. Su funcionamiento es que estas bobinas se energizan, y en función de la bobina que está energizada se va a crear un campo magnético que va a hacer que estos dientecitos que tiene este rotor se vayan moviendo. También ustedes hemos visto que en las prácticas de Arduino vamos a trabajar con un motor de corriente continua, donde
Yo tengo un rotor estator que suministro corriente y eso me produce una rotación que pueden ser motores de corriente continua con estas escobillas o sin escobilla. Y utilizan corriente continua, a diferencia de otros motores con un comportamiento de funcionamiento parecido, pero en este caso sometidos a corriente alterna. Estos motores no es fácil controlar la posición exacta angular del motor. Si queremos realmente controlar de una manera precisa y además si le queremos decir en algún momento que se quede fijo en un punto, ya necesitamos servomotores. Y tienen esa ventaja que ubican, si es de rotación, pues estará rotando, lo ubico en cualquier posición dentro del rango de operación, claro, en función de la precisión que tenga el motor, y también me permite que en ese punto se quede fijo. Aquí podemos ver una imagen del motor utilizado para el robot paralelo 3PRS que está siendo ensayado. Aquí lo que buscábamos era ver la relación entre la acción de control que viene del computador y la fuerza que se producía en el eje para obtener una relación lineal entre la fuerza que aplicaba, en este caso más que fuerza es par porque está rotando, con respecto al voltaje. En el laboratorio trabajaremos con servomotores tipo para modelismo, para juguetes, como el que aquí les estoy indicando. Ahora bien, puede que suene muy simple que sea para modelismo, pero esto nos va a permitir adquirir los conocimientos para que si ustedes más adelante se encuentren un problema del tipo industrial como el que aquí resolvimos, fue resuelto cuando construimos el robot 3PRS, lo que tienen es que el conocimiento que ya traen de los servomotores para modelismo es un paso más, es solo ver los catálogos de los nuevos motores y evidentemente manejar el sistema o el lenguaje de programación que va a ser empleado para impulsar para mandarle la señal a ese motor. En el caso del laboratorio nosotros vamos a utilizar el sistema de programación que viene con el desarrollador de Arduino. Por último, mencionarles cómo seleccionar un motor y bueno, es la potencia, se selecciona en función de la potencia. Si es un actuador de rotación es el par de torsión por la velocidad angular y si es lineal es la fuerza por la velocidad. Y la potencia se expresa en kilovatios o caballos de fuerza HP. Un ejemplo, si tenemos un brazo robótico, como por ejemplo el el brazo que sube y baja para entrar en el estacionamiento de ingeniería y en el extremo le colocamos una masa de 25 kilos, mide 2 metros y le colocamos una masa de 25 kilos y sabemos que se mueve a una velocidad de 10 RPM o queremos que se mueva a esa velocidad, ¿qué motor necesitamos? Bueno, la masa la multiplicamos por la gravedad, 26 kilogramos por 9.81, las RPM las llevamos a radianes por segundo, por lo tanto 2pi sobre 60, y esto nos da 0,513 kilovatios. Si recordamos que un HP es 745 vatios aproximadamente, entonces se requiere de un motor de 3 cuartos de HP para esa tarea. Les dejo como tarea que investiguen las ventajas y desventajas de cada uno de los sistemas de actuación mostrados, tomando como elemento de aplicación los robots, es decir, cuándo utilizar un neumático, un hidráulico o un eléctrico, cuál se acopla mejor al funcionamiento en el caso de los robots. En resumen, hemos presentado el sistema de actuación, una parte fundamental de un robot. Hemos mostrado un ejemplo de selección de un motor, no es otra cosa que determinar la potencia, y mencionarles que en la práctica de laboratorio vamos a controlar un motor de corriente continua y además un servomotor con el objeto de construir un brazo robótico de un grado de libertad. Finalizamos con las referencias y atribuciones y continuamos en el siguiente video.